mi dormida entre mis brazos, cuántos siglos que no teníate, desde los abrigos hollinosos, entre los valles primigenios, desde las cuevas de piel verde, desde los aleros silbadores, desde las cópulas del guanaco, desde las cruces laberintonas, y eran lo creado las pinturas, y entre nosotros cuántos desmayos. Una vez fuiste una fogata, fuísteme un sol como en desvarío, y yo pintábate en el vientre una guarda con miel de abejas. Lleguéme herido de una casa, y hierba fuiste, forma del unto, entre los cueros de la noche, con el olor de la piedra madre, oh mi dormida entre mis brazos, y yo velaba en los pedernales. Unca 8 del poemario Unca Bermeja del gran Bustriazo Ortiz. Este librito, esta edición es de 1984. Fue editada por la Universidad Nacional de La Pampa e impresa en la Honorable Cámara de Diputados. Es un poemario de 1973. Pudimos disfrutar la lectura de este maravilloso poema en la voz del poeta Eugenio Conchés, poeta y profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, autor de Salmos Apócrifos, este libro que ya tiene 20 años, 2006, Fondo Editorial Pampeano. ¿Por qué elegimos este Unca 8? Primero porque siempre vamos a estar eligiendo a Juan Carlos el Penca Bustriazo Ortiz, pero además porque este poema habla de ese amor pasado o desamor. Y el libro, la novela que vamos a contarles hoy, que les vamos a entregar, que vamos a compartir, definitivamente tiene mucho de eso, pero también tiene muerte, porque este programa se llama Bang. Y hoy vamos a pedirle al detective literario que nos hable del Gran Gatsby. Ya está con nosotros, y nosotras y nosotres, el detective literario Damián Repetto para hablar de la mejor novela jamás escrita según el propio Repetto. ¿Cómo andas, Damián Repetto? Ando muy bien, Cintia. Bueno. No sé si es la mejor novela jamás escrita, Con tal pero es de- la que más me gusta. No, con tal de estar contradiciéndome, vas a decir algo que contrario a lo que me habías dicho. Claro. No, digo que es una novela perfecta. Una novela perfecta. El Gran Gatsby. Sí. Estamos hablando de Francis Scott Fitzgerald. Sí. Tres Bien. novelas perfectas conozco. A ver. El Gran Gatsby, lengua inglesa. Pedro Páramo, en lengua española. Juan Rulfo. Y una que sospecho que es perfecta, pero no lo sé porque mi alemán es famélico, que es Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Sospecho que es perfecta, pero hasta que aprenda alemán no voy a saberlo del todo. ¿Por qué el Gran Gatsby entonces es perfecta? ¿Qué Porque la hace perfecta? la articulación armónica, milimétrica, cuasi musical entre forma y contenido. Es una novela que en su argumento es aparentemente simple, una novela sencilla, que puede dar con el argumento con una obra maestra como esta o con una novela de Thalía. Un muchacho pobre se enamora... Es con Thalía, que es nuestra Bueno. nuestra educación sentimental, noventera. Bueno, una novela de Andrea del Boca. Lo mismo. Muchacho pobre se enamora de chica rica, se separan y después de un tiempo se vuelve él mismo rico y poderoso y hace todo lo posible para tratar de conquistar nuevamente a esa mujer. Esa es la trama simple. Ese es el argumento reducido a su mínima expresión. Bien. Con esa historia se pueden escribir la mitad de la literatura, pero pocas de esas obras son el Gran Gatsby. El Gran Gatsby. ¿Quién es Fitzgerald? Fitzgerald es uno de los representantes de lo que se llamó en Estados Unidos como la generación perdida, es decir, la generación de narradores que comenzaron a escribir su obra en el periodo de entreguerras. El mundo tras la Primera Guerra Mundial había demostrado que era una porquería, que la mente humana perfecciona simplemente las formas de matar,
Entonces, una vez que se terminó la guerra, un grupo de escritores decidieron, de personas, entre ellos los escritores, de artistas, dijeron, bueno, hay que vivirla la vida. Entonces estos escritores tenían una suerte de viaje iniciático sentimental a París, a vivir la bohemia parisina, la vida en esa ciudad y disfrutar lo más que se pudiera. Francis Scott Fitzgerald es uno de ellos, Ernest Hemingway, otro, John Dos Passos, que quizá es menos conocido, es un tercero, y hay otros escritores que forman parte de la generación, pero que no han hecho ese viaje iniciático, como William Faulkner. No puedo seguir fingiendo demencia. No sé si es Cacho Castaña, el último Elvis. ¿Se puede explicar esta bata, por favor? Bueno, verán que... Tiene toda seriedad el argumento. El Gran Gatsby es una novela de ricos jugadores de polo, de ricos bebedores de martini y vestidores de batas de seda, pero yo pienso que me parezco mucho al Gran Lebowski. Es verdad, estás más cerca del Gran Sobre todo por la Lebowski desprolijidad, que ¿no? del Gran Gatsby, definitivamente. Estamos en este programa que se llama Bang y que por supuesto les prometimos muertos y va a haber muertos. En el segundo bloque, el Gran Gatsby. El Gran Gatsby fue publicado por primera vez en 1925. La historia está narrada por Nick Carraway, un joven estudiante de Yale que una vez terminada la Primera Guerra Mundial se muda a Long Island para trabajar en el mercado de bonos. Alquila una pequeña casa al lado de una mansión perteneciente a un sujeto misterioso llamado Gatsby. Frente a él vive, al otro lado del río, ¿no? Vive su prima segunda, Daisy Buchanan, que se ha casado con Tom Buchanan, un ex compañero de él de Yale en la universidad. Cuando Nick visita a su prima, la encuentra como flotando entre sedas, acostada etérea en un sillón, acompañada por una amiga ex golfista llamada Jordan Baker. Comienzan a hablar, un coqueteo ligero, y llega Tom, quien viene de un partido de polo. Es un sujeto enorme, brutal, un cuerpo cruel, dice el narrador. En ese momento suena el teléfono. Tom va a atender a otra habitación. Jordan Baker le susurra a Nick que quien llamó es una amante que tiene Tom en Nueva York. Visiblemente molesta, Daisy comienza a buscar a su hija y cuando la encuentra, la abraza y le desea que sea hermosa y estúpida cuando crezca. Porque eso es lo mejor que puede darle una mujer al mundo. Hermosura y estupidez. Cuando retoman la conversación, aparece en escena Gatsby. Un sujeto misterioso del que nadie sabe nada y sobre quien se tejen hipótesis descabelladas. Cuando Nick vuelve a su casa, ve en sombras la silueta de un hombre en un balcón que mira hacia la mansión de los Buchanan, una luz verde que brilla en el puerto y él estira la mano como tratando de asirla. A los pocos días, Tom lo invita a Nick a pasear en Nueva York. De camino pasan por el Valle de Cenizas, una zona industrial en la que vive la amante de Tom, Myrtle Wilson, casada con George Wilson, el mecánico de Tom. Van hacia el departamento que Tom alquila para su amante en Nueva York. Hay una fiesta plena de alcohol que termina abruptamente cuando borracha, Myrtle comienza a burlarse de Daisy y Tom le rompe la nariz de una piña. Allí termina todo. A los pocos días, Nick recibe una invitación para asistir a una de las famosísimas fiestas de Gatsby. Cuando llega ahí, ve centenares de personas que toman, comen, comida y bebida de lujo, hay una banda musical, hay fuegos artificiales y adquiere 3 certezas Nick en esa fiesta. La primera es que nadie parece conocer a Gatsby. La segunda es que nadie parece estar invitado, que todos van porque de colados. Y la tercera, que efectivamente él es la única persona que ha recibido una invitación.
En un momento aparece en escena Gatsby. Tienen un breve diálogo y lo invita a almorzar en Nueva York al otro día. En el trayecto hacia Nueva York, Gatsby le cuenta un poco de su vida, le dice que es heredero de una riqueza del Medio Oeste, que ha estudiado en Oxford. Almuerzan y aparece Meyer Wolfsheim, que es un conocido mafioso, un tipo de lampa que se maneja sobre todo en el mundo del juego y el tráfico de alcohol. Mientras en una parte Gatsby y Wolfsheim dialogan, Jordan Baker aparece y le cuenta la verdadera razón por la que Gatsby invitó a Nick a almorzar. En su juventud, Gatsby fue amante o novio ocasional de Daisy y quedó muy enamorado. Cuando se fue a la guerra, ella no lo esperó y se casó con Tom. Y desde ese momento, una vez vuelto de la guerra, Gatsby se dedicó todos sus esfuerzos y toda su fortuna a tratar de reconquistar a Daisy y quiere que Nick frague un encuentro. Nick acepta. Invita a Daisy a su casa, una hermosa tarde de llovizna. La casa ha sido arreglada por todos los empleados de Gatsby. Y se produce el encuentro entre los dos examantes, que el narrador no cuenta, porque prudentemente se retira y los deja solos. Cuando los vuelve a encontrar, se los ve felices, o aparentemente felices. Y ahí comienza a enredarse todo. Una vez que Gatsby reconquista su amor, quiere que ella se separe de Tom Buchanan, de su marido, pero ella no quiere hacerlo. Se suspenden las fiestas, Gatsby deja de ser un sujeto festivo para convertirse en un sujeto huraño. Y entonces ahí nos cuenta Nick quién es Gatsby en realidad. Gatsby en realidad se llama Gats de apellido y es un hijo de unos pobres granjeros que fue apadrinado cuando muy joven por Dan Cody, un millonario que le enseñó de cultura, de arte, buenos modales, pero después Gatsby se metió en el mundo de Lampa y es así como hizo la riqueza, siendo un traficante de alcohol y probablemente un asesino. Y entonces ahí se explica un poco por qué a Nick le parece que Gatsby no es totalmente sincero cuando habla, ¿no? Ahí se explica el hecho de que su lenguaje parece ensayado, de que nunca usa las palabras correctas, de que habla poco y con oraciones breves, como estudiadas de memoria, y que usa giros que son impropios de alguien que ha estudiado en Oxford. Entonces se produce el momento cúlmine en que se enfrentan Tom y Gatsby por el amor de Daisy. Tom acusa a Gatsby de ser un criminal, pelean, discuten, se produce un enfrentamiento terrible en un bar del Hotel Plaza y Daisy, ofuscada, se sube al auto de Gatsby y Gatsby va en el asiento del acompañante y en el camino se cruza Myrtle, la amante de Tom, y es atropellada por Daisy y muere. Gatsby le cuenta todo esto a Nick, porque Nick no ha asistido a esa escena, y le dice que él se va a hacer cargo, va a decir que era él quien manejaba y mató a Myrtle. George Wilson, borracho y desesperado, trata de averiguar quién es el dueño del auto que mató a su esposa. Tom, insidioso, le dice que ese auto pertenece a Gatsby. Borracho, de nuevo, más borracho, George va, lo encuentra a Gatsby en la pileta, le dispara, lo mata y se suicida. Y ahí Nick nos narra la escena final de un velorio en el que no asiste casi nadie, salvo Meyer Wolfsheim, el propio Nick y el padre de de Gatsby, que ha venido desde el campo. Y en esta historia, como una cruel enseñanza, nos dice Fitzgerald, solo mueren los que se atreven a soñar. Seguimos en Bang y hoy El Gran Gatsby, una de las 3 mejores novelas jamás escritas, según Damián Repetto en el primer bloque. Damián, ¿por qué yo tengo un libro que dice El Gran Gatsby y vos tenés uno que es exactamente el mismo pero dice Trimalción? Te cuento. Contame. La Trimalción
es un libro que no conocíamos hasta que se le ocurrió a alguien publicarlo, a Juan Forn, en esta edición que se llama Rara Avis, porque este es el manuscrito inicial del Gran Gatsby. Originalmente, cuando escribió el Gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald se lo mandó a su editor, que corrigió en profundidad el manuscrito y le quiso cambiar el nombre. ¿Por qué? Trimalción es el personaje de lo que sea probablemente la primera novela de Occidente o algo parecido, que es el Satiricón de Petronio, un romano que vivió en tiempos de Nerón. ¿Y quién es Trimalción? Es un liberto que se ha convertido, o sea, un esclavo liberto, Claro. que ha hecho fortuna, es decir, es un nuevo rico. Entonces, de alguna manera, ponerle Trimalción al libro adelantaba el contenido, ¿no? De alguna manera, desde el título ya te decía de qué se iba a tratar el libro, ¿no? De este nuevo rico que vimos en el segundo bloque. Y al mismo tiempo, Trimalción estaba en la estela de esto que se llama el modernismo anglosajón, del que formaba parte la generación perdida, digo, la estela del Ulises de Joyce, es decir, estaba la novela de 1922 de James Joyce, Ulises, que revolucionó la narrativa para siempre, que cambió la manera de escribir para siempre, entonces en esa idea de tener una referencia mítica en el título. Pero con mucho acierto, me parece a mí, el editor le sugirió que cambiara el título. En esta lectura policial que elegimos hacer del Gran Gatsby, de modo muy arbitrario, yo me quedo con... hay una pequeña frase que dice Nick Carraway en las primeras páginas, que viene a ser nuestro observador, ¿no? Nuestro detective, si se quiere, Nick Carraway. Dice, después de todo, a la vida se la observa mejor desde una sola ventana. ¿Qué quiere decir eso? Una frase hermosa como la presenta Nick Carraway en el primer capítulo, lo que hace es establecer una poética. Es decir, ahí lo que está diciendo Fitzgerald está definiendo un modo de narrar. Lo que dice es, este es el punto de vista desde donde el que voy a narrar. Para narrar hay que elegir un lugar, pararse en ese lugar y desde allí contar. Y cuenta desde este narrador totalmente desconfiable que es Nick Carraway. Nick Carraway es un mentiroso. Pero miente. Que se cree mucho, que se cree bueno. Él nos dice que nos va a decir la verdad y no nos dice la verdad. O en todo caso la disfraza bastante, porque nos dice, por ejemplo, que no va a juzgar y juzga todo el tiempo. Entonces hay una sutileza en el punto de vista. La novela reposa en Nick Carraway. Claro. O sea, esta novela sería una más del montón si no existiera este narrador. Mario Vargas Llosa, en un libro que se llama La verdad de las mentiras, un hermoso libro, dice que el narrador es el personaje que con más cuidado tiene que construir el escritor, porque todo el edificio narrativo reposa en ese cimiento que es la voz narradora. Entonces, Nick Carraway nos miente, porque, por ejemplo, nosotros sabemos en el libro que ¿quién es Gatsby? Sabemos que es un tipo, que es un criminal, y no obstante, él dice que nunca va a juzgar. Es decir, nos presenta como Gran Gatsby a un sujeto que sabemos efectivamente que es un criminal. Entonces nos presenta... ¿Y por qué sabemos que Gatsby es un criminal? Porque Nick Carraway nos lo dice. Él se encarga de hacernos saber que es un criminal. Y no obstante, es un tipo enorme, Gatsby. ¿Qué es lo que lo hace enorme para Nick? El colosal tamaño de su ilusión, lo dice, ¿no? La capacidad de entregar sin cuerpo y alma a un sueño, ¿no? Ese sueño de amor que es Daisy Buchanan. Pero Daisy no es Daisy. Daisy no existe como tal. Daisy es la proyección de los deseos de Gatsby. Nunca existió como tal. O sea, no es culpa de Daisy no quererlo como Gatsby quiere. Y las palabras que elige para describirla también a Daisy hablan de un desprecio de clase, ¿no? Que le tiene un desprecio de clase. Sí, él presenta a los ricos, al brutal Tom Buchanan, como un jugador de polo, como un gran farsante, un bruto, racista, discriminador, ignorante. Y a Daisy la presenta como una mujer frívola. No es una mujer, esa Daisy de carne y hueso, no está a la altura de la ilusión de Gatsby.
porque Daisy no existe, es una proyección de sus deseos. Y la novela, podemos decir, está dividida en 3 partes. Los primeros 3 capítulos, que es la crónica de los años 20, ¿no? Lo que se conoció en la historia como la era del jazz. Los capítulos 4, 5 y 6, que son el melodrama, ¿no? El momento cúlmine del amor entre Daisy y Gatsby, y como siempre, cuando se llega a la cumbre, la caída es más fuerte. Y los últimos 3 capítulos son la novela criminal, donde se aceleran los hechos, donde ocurren las muertes, los accidentes, donde conocemos la profundidad de los vínculos criminales de Gatsby. Y también el nivel de entrega de Gatsby. Sí, y no obstante eso, Nick le dice, vos sos mejor que ellos. Le dice Tom, que es un magnate, no obstante, es mucho peor persona a los ojos de Nick que Gatsby, que es, a los fines de la ley, un criminal. Contame un poco esto del modelo de espejos que elige Fitzgerald para la novela. Escribir la novela. Construida en torno a espejos opuestos, ¿no? El East Egg contra el West Egg. La casa de los Buchanan contrapuesta a el departamento de Myrtle. Myrtle contrapuesta a Daisy. Gatsby contrapuesto a Tom. Todo es un suave equilibrio de espejos opuestos. Las fiestas fastuosas del comienzo de la novela contra el vacío de cuando Gatsby deja de hacer fiestas. Las fiestas llenas de gente que se contraponen al velorio casi solitario de Gatsby, ¿no? Esta cuestión, que hay un poema de Manrique, de Jorge Manrique, poeta medieval español, que usa una categoría, una forma poética o un principio poético romano también, que es el ubi sum, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos que en algún momento estuvieron? Ahora que estoy en la mala, me dejan solo, ¿no? ¿Qué querías compartirnos? Acá, en el final del capítulo 5, que es el centro Se habrán perfecto, dado cuenta que le gusta mucho el Gran Gatsby, que es un apasionado del Gran Gatsby. El centro perfecto del libro da cuenta de esto que decimos, de Nick como un sujeto que juzga, pero al mismo tiempo de Daisy como una mujer que no está a la altura, pero no por ella, sino porque Gatsby tiene una ilusión demasiado grande. Incluso aquella tarde tuvo que haber algún momento en que Daisy no estuviera a la altura de sus sueños. No tanto por culpa de la propia Daisy, sino por la colosal vitalidad de su propia ilusión. Su ilusión iba más allá de Daisy, más allá de todo. Y a esa ilusión se había entregado Gatsby con pasión creadora. Esa es la clave. En estos tiempos le diríamos migajero. No, Gatsby se crea a sí mismo y esa es la idea, porque él lo dice en otro pasaje. La novela dice, Gatsby no quería a Daisy, sino que lo que buscaba era una imagen de sí misma, un algo que él fue, que dependía de su amor por Daisy. Por eso él se entrega a esa pasión creadora. Tremendo. Tremendo todo lo que ha tenido que pasar el querido Gatsby. Tienen que leerlo porque es un libro que contado se arruina. Un libro que en películas también. En películas se arruina también. Porque lo que hace bueno un libro no es lo que hace bueno una película. No, digamos, sí. Y en el caso a mí me parece de las versiones fílmicas que hay, ninguna está a la altura técnicamente de la colosal magnificencia de este libro. Porque es lo que lo hace una obra maestra, lo que lo hace un libro en el que los buenos lectores aprenden a leer y los buenos escritores aprenden a escribir. Colosal magnificencia, la explicación del detective Damián Repetto, el cuento del detective Damián Repetto hoy en este Bang. Nos encontramos la próxima semana. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino.